Grabar, ahora sí, ya. Así que esta clase la voy a grabar y va a quedar disponible para quienes no puedan por algún motivo asistir o si después la quieren repasar. No sé si se fijaron que actualicé el aula y dejé varias cosas. Dejé por un lado la lectura del control de la próxima semana, en la sección que dice lecturas y controles, si no mal recuerdo. Y también dejé el material de estudio, que es la presentación que vimos en la clase anterior. Y junto con eso, y también en como en la portada, por decirlo así, está la información de los videos del semestre anterior. ¿Mm? Entonces, ahí que alguien preguntó por ahí, va a estar disponible también los videos. ¿Mm? Son videos que están en YouTube, que son básicamente la clase, por si usted por algún motivo no puede asistir a una clase presencial, va a tener esos videos disponibles, porque tratan más o menos los mismos temas. Como yo les decía, si es que fuera necesario crear alguna cápsula especial, ahí lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, esto lo mismo. Y vamos a empezar a hablar un poquito de CMAT, ¿ya? Se ve bien, ¿cierto? Espérenme que se va conectando gente y se me pierde. Ya. ¿Se ve todavía, cierto? ¿Sí? Asumo que sí, ¿ya? Y entonces vamos a hablar de algo que se llama CMAT. Pero para entender un poquito por qué vamos a hablar de esto, vamos a retrotraernos un poco, vamos a recordar cuál fue como la experiencia que ustedes tuvieron en análisis y diseño. ¿Ya? La primera clase también como que hicimos harto referencia a esa experiencia porque es al menos una experiencia que todos ustedes tuvieron y que se relaciona con el tema que es el desarrollo de software propiamente tal. ¿Ya? Entonces la pregunta es, espero que se acuerden que cuáles son las actividades que ustedes realizaron en el contexto de ese proyecto, cuando dieron ese ramo. ¿Se acuerdan qué cosas tuvieron que hacer o qué cosas se pedían para las entregas, por ejemplo? Mucha documentación. Mucha documentación. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de documentación o qué cosas específicas se pedían, por ejemplo, para la documentación? ¿O qué cosas tuvieron que documentar? ¿De qué forma? Historia de usuario. Ahí, pues, si quieren escribir por el chat también y pueden hacerlo. Historia de usuario, ¿cierto? Modelos de dominio. ¿Ya? Eso tenía que ir con el tema de documentación. Para su desarrollo, ¿qué cosas utilizaron? ¿O qué cosas aplicaron? ¿Trabajaron de cero? ¿Utilizaron patrones? ¿Qué patrón utilizaron? Ya, MVC, ¿cierto? Utilizaron un patrón MVC. ¿Ya? ¿Con qué implementaron el MVC? Con un framework. ¿Ya? Con un framework que tenía una serie de librerías que les permitía, por ejemplo, aplicar MVC. ¿Ya? Entonces utilizaron frameworks que tenían como una estructura base para poder trabajar, aplicaron el patrón el MVC en el contexto de su proyecto, como decía la compañera al principio, generaron harta documentación en forma de, por ejemplo, como decía Cristian, modelos de dominio, como dice Matías, historias de usuario, ¿ya? Todas esas cosas, que son las que ustedes hicieron, que aquí dice, describieron lo que quería el usuario por medio de historia de usuario, modelos de dominio, etcétera. Todas esas cositas de acá se conocen como prácticas. ¿Porque son prácticas? Porque son cosas que ustedes hicieron, ¿ya? Que hicieron en el contexto de su proyecto, que hacen otras personas en los contextos de sus propios proyectos, que ustedes pudiesen volver a hacer y que otros han hecho antes, ¿ya? Son prácticas usuales que se hacen en el contexto de un proyecto para, por ejemplo, describir lo que quería el usuario, a través de historias de usuario. Reutilizaron conocimiento a través de los patrones, ¿ya? Reutilizaron software a través de los frameworks, etc. ¿Ya? Y así lo hace otra gente en otros contextos, pero dentro de todo lo que es el desarrollo del software. A todo eso se le conoce en el contexto de CMAT como prácticas. ¿Ya? Ahora, una definición formal de lo que sería una práctica dice forma probada de abordar sistemática y verificablemente un aspecto específico de un problema. ¿Ya? Entonces aquí como que se describe a qué se refiere cada uno de esos puntos, de esos elementos. ¿Ya? Probada porque se ha hecho antes y ha sido exitosamente comunicada. ¿Nosotros fuimos los primeros en usar historias de usuario? No, ¿cierto? Nosotros de hecho aplicamos historias de usuario porque sabemos que se utiliza para esto, significa que otros grupos también lo utilizan. En otras iniciativas de hacer software también se utilizan. ¿Ya? Entonces ya se cuenta probado, por ejemplo, historias de usuario. Sistemática se puede articular, tiene un principio y un fin. ¿Ya? Porque nosotros sabemos cómo el alcance que tiene también una historia de usuario. Por eso también que son específicas, no abordan todo el problema. Con las historias de usuario, yo puedo conocer, por ejemplo, el contexto del negocio.
No, ¿cierto? Con el modelo de dominio, ¿yo puedo conocer el contexto del negocio? Sí, sí. Con el modelo de dominio, ¿yo puedo saber, por ejemplo, los requerimientos funcionales del sistema? No, ¿cierto? A partir del modelo de dominio yo no puedo hacer esas cosas. Por eso tienen como un alcance acotado, tienen un objetivo bien definido. Y verificable porque yo puedo saber más o menos si logré o no logré cumplir el objetivo. ¿Mm? En consecuencia, dada aquella definición y dado que ustedes mismos la aplicaron, las prácticas pueden ser desarrolladas, aprendidas y adoptadas de forma separada. ¿Por qué de forma separada? Porque, por ejemplo, ustedes utilizaron el patrón MVC con el netframework.net Core, no recuerdo la versión, ¿ya? Al menos eso fue el semestre pasado. En otras versiones del ramo han utilizado MVC con otros frameworks distintos, ¿ya? Pero eso no significa que cada vez que ustedes hagan historias de usuario, por ejemplo, tengan que trabajar con MVC, ¿ya? Podrían aplicar otros tipos de patrones, podrían trabajar con otros frameworks. Por lo tanto, estas prácticas separadamente se pueden aplicar según en distintos contextos. No van todas amarradas. ¿Se fijan? ¿Mm? Y aquí se combinan con otras prácticas, crean un trabajo coherente. Historias de usuario, más un framework específico, más cierta aplicación de patrones, más ciertas formas de trabajar. Por ejemplo, ustedes fueron haciendo entregas de forma iterativa, o al menos se esperaba que esas entregas fueran iterativas cada cierta frecuencia. Todo eso se articula en su conjunto. Prácticas individuales que en su conjunto dan toda esta forma de trabajo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Cualquier duda ahí por el chat, etcétera. Ya. Ahora, si yo empiezo a tomar todas estas cosas con las cuales nosotros dijimos al principio y otras que quizás no nombramos pero estaban ahí presentes, podemos lograr o podemos dibujarlas en esta forma de interacción que aparece en la imagen. Nosotros teníamos un cliente que nos entregaba o identificaba o nos compartía, por decirlo así, como un desafío, que era lo que nosotros teníamos que hacer con el proyecto. ¿Ya? Ahora, eso se traducía en algo, se enfocaba en ciertas historias de usuario que ustedes fueron levantando. ¿Cuál era esa forma de esas historias de usuario, perdón? Que iban, aquí se delimitaban y restringiendo el proyecto que ustedes usaban. Las historias de usuario que ustedes levantaron, al menos decían cuál era el alcance del proyecto que ustedes estaban realizando. ¿Mm? Ustedes como equipo ejecutaban un proyecto, que a su vez está delimitado por esos requerimientos, por esa historia de usuario. Ustedes fueron trabajando a través de iteraciones, ¿ya? Dice, aplican iteraciones. ¿Ya? Y esas iteraciones iban guiando el proyecto. Entonces, todos estos elementos se están relacionando. Ustedes iban haciendo su aplicación. ¿Cuál es la gracia de esa aplicación? Que permitía responder, satisfacer las historias de usuario. Y esas historias de usuario, ¿por quién eran exigidas? Por el cliente. En el fondo, nosotros las levantamos con nuestro cliente. Todos esos elementos que nosotros fuimos, o quizás no los fuimos nombrando exactamente así en análisis y diseño, pero sí conviven entre ellos y se relacionan de esta manera. En este caso, con nombres específicos. Por eso dice, tomando las cosas que hicimos en análisis y diseño, podemos decir, o más o menos dibujar que se relacionan de esta forma. Aproximadamente así como una vista de alto nivel. Si ustedes se fijan, aquí nosotros aparecemos anotando algunas prácticas. Por ejemplo, pusimos historias de usuario, que es una práctica que sabemos que se podría tomar o no en una iniciativa de un desarrollo de un software. Entonces nosotros mirando como todos estos elementos, cómo se relacionan, podemos como hacer una conceptualización de alto nivel. Podemos generalizar esta dinámica y podemos llevarlo a cualquier iniciativa de lo que es hacer software. ¿Mm? Por ejemplo, cuando hablábamos de historias de usuario, si se fijan aquí en la parte de historia de usuario, si lo veo como de alto nivel, hablamos de requisitos. ¿Por qué de requisitos? Porque los requisitos, por ejemplo, se pueden traducir como historias de usuario, pero se podían trabajar, por ejemplo, como un listado detallado de requisitos o se podían trabajar como casos de uso. ¿Ya? Lo mismo acá dice, perdón, iteraciones, en realidad nosotros podemos hablar de una forma de trabajo, porque hacer iteraciones no es la única forma. Por ejemplo, podríamos trabajar en cascada, alguna otra forma de trabajo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa dinámica de esos como macroelementos, por decirlo de alguna forma, que nosotros vamos o fuimos viviendo en el diseño quizás sin darnos cuenta, se puede graficar o se puede generalizar de esta manera. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿para qué estamos haciendo esto? Tiene que haber algún sentido o alguna motivación de por qué estamos hablando de este tema. Es porque esto nos permite comunicarnos, comparar y compartir experiencias también. ¿Mm? ¿Por qué es necesario eso? Porque en realidad hacer software es algo bastante amplio, ¿ya? El ámbito o los aspectos donde nosotros podemos encontrar hacer software es bastante amplio, ¿ya? Aquí se nombran como algunas cosas. Dice IoT, analítica, aplicaciones de la nube, etcétera. Pero algo que es bien importante es que no existe una única forma de cómo abordar una iniciativa de desarrollo de software. Mucho menos si nosotros vamos comparando que la amplitud de las posibles formas o colores que va tomando esto es bastante amplia. ¿Ya? Quizás para un proyecto tradicional, para un sistema web de 3 capas, una forma como la que usted abordaba el semestre pasado es bastante acertada. Pero quizás para un proyecto que tiene que ver con más análisis de datos, quizás trabajar con un prototipo de una vista no es como un buen inicio. ¿Ya? ¿Se podría hacer? Sí, pero a lo mejor la práctica y la experiencia de quienes se dedican a eso nos dan como otras recetas para poder enfrentar eso. ¿Mm? Por eso dice que es esencial adquirir habilidades y prácticas sofisticadas de desarrollo de software. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno de estos contextos o escenarios que aparecen aquí arriba, a lo mejor necesitan o se recomienda utilizar algunas prácticas. Es decir, hay equipos de trabajo que se enfrentan a esos problemas que nos podrían compartir su experiencia. Para compartir su experiencia es una buena idea que hablemos o nos estructuremos al menos de alguna forma común. ¿Ya? Eso es como un poquito la motivación. ¿Ya? Por eso que aquí después dice, es difícil compartir buenas prácticas porque el poder compartir las cosas con los demás, si es que no tenemos un marco común para poder conversar o para poder ordenar estas cosas, se puede hacer un poquito difícil. ¿Ya? ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende el por qué estamos conversando esto? ¿Sí? Ya. Es como básicamente a lo mejor las formas de poder tomar los requisitos existen distintas, historias de usuario, casos de uso, etcétera, y a lo mejor bajo ciertos escenarios o bajo ciertos contextos de problema, una funciona mejor que otra, o algunos equipos han tenido experiencias distintas si se combinan, por ejemplo, con un trabajo iterativo, y así sucesivamente. Pero este marco común conceptual nos permite poder intercambiar esas experiencias y poder aprender de otras experiencias en otros contextos de proyecto, ¿ya? Bueno, esto básicamente es como una referencia de a dónde nace esta idea y quién la ha trabajado, ¿ya? Pero ¿cuál es lo que se espera? Dice crear una teoría general de ingeniería de software. Suena bastante ambicioso en realidad porque nosotros en un principio, o en las slides anteriores, estábamos diciendo que el ámbito de los proyectos es bastante amplio. Pero el esfuerzo de esto va apuntando a que tratemos de hacer una generalización para que nos permita poder conversar o poder describir cualquier iniciativa de desarrollo de software. Pues dice crear una teoría general. Ambicioso, sí, quizás hasta cierto grado se pueda lograr, ¿ya? Pero al menos a alto nivel permite describir la gran mayoría de las iniciativas de desarrollo de software. Dice desarrollar un kernel o núcleo que incluya la esencia de la ingeniería de software. ¿Ya? Y estas características son las que vamos a ir viendo más adelante. ¿Mm? ¿Cuál es el núcleo del kernel? Es esto que aparece acá. ¿Mm? ¿Por qué buscas como ser una teoría general? Porque lo que propone o lo que dice es que toda iniciativa de hacer software se puede representar con estos elementos que aparecen ahí. ¿Mm? Es accionable porque se puede describir con estos distintos elementos que ahí aparecen. ¿Mm? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Yes. Entonces, vamos ahora a ir estudiando como los elementos específicos que aparecen en este núcleo. ¿Ya? En este núcleo nosotros podemos identificar alfas, prácticas y después estas alfas tienen como estados. ¿M? Entonces, cosas con las que trabajamos, cosas que hacemos y habilidades que necesitamos saber. Las tarjetas que dicen acá no se evidencian primeramente en el núcleo, en este kernel, pero se lo utilizamos para saber cómo, dónde estamos parados en cada alfa. Por eso dice habilidades que necesitamos saber, porque cada tarjeta nos dice como un checklist de cosas que tenemos que tener, por ejemplo, para saber dónde estamos parados cuando hablamos, por ejemplo, de sistema de software. ¿Ya? Ahí vamos a ver como un ejemplo chiquitito para cómo poder aterrizar esa idea. ¿Mm? Los alfa dicen cosas con las que trabajamos. Si ustedes se fijan aquí en el dibujito, estos cuadritos de acá tienen como una colita, ¿cierto?
Todos tienen como una colita. Si nosotros borráramos la palabra que tienen adentro, ¿se fijan que queda como una letra alfa? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Si yo borro, por ejemplo, interesado, borro oportunidad, queda la letra alfa, ¿ya? Entonces esos son los alfa, las cosas con las que trabajamos. Que son lo que aparece acá. Que todos los que están encerrados o deberían ver ustedes encerrados con un color un poquito más oscuro. ¿Mm? Ahora, estos alfas tienen estados que nos dicen más o menos como dónde estamos parados. Aquí dice como su progreso y su salud, pero es como para saber en qué nivel nosotros nos encontramos. Detrás de cada uno de esos estados que tiene cada uno de esos alfas hay como ciertos checks, que son las tarjetas, que vienen a ser como las cosas que tenemos que tener, ¿ya? Por ejemplo, el sistema de software tiene todos estos estados, con arquitectura seleccionada, demostrable, usable, listo, operacional, retirado. Detrás de cada una de estas cosas hay un checklist, ¿ya? Para yo poder decir que es usable. No es usable porque yo digo que es usable porque en el contexto de este marco de trabajo, de esta generalización, hay ciertas características para yo poder decir que sí es usable, ¿ya? O que no lo es. Por ejemplo, los requisitos dice con principio perdón, forma de trabajo, con principio establecido, con base establecida en uso, etc. ¿Ya? Los requisitos concebidos, acotados, coherentes, hasta cumplidos, ¿ya? ¿Ya? Y después vamos a ver más o menos qué consiste cada uno, ¿ya? Pero estos alfas de acá y cada uno de ellos, como se ven en los ejemplos, tienen estados, ¿de acuerdo? ¿Mm? Las prácticas son las cosas que nosotros hacemos. Y aquí ya es como un poquito más difícil de poder ver. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de clientes, es decir, cuando nos paramos en esta parte de acá, ¿qué cosas nosotros hacemos? Explorar posibilidades, usar el sistema, componer las necesidades del interesado, etcétera. Son cosas que se tienen que hacer en el contexto de esa agrupación, ¿ya? En la parte de la solución, donde están los requisitos y el sistema, ¿qué cosas hacemos? Comprender los requisitos, probar el sistema, operarlo, desplegarlo, etcétera. En el contexto de lo que es, perdón, el esfuerzo del trabajo que se hace, ¿qué cosas hacemos? Prepararnos para el trabajo, coordinar actividades, ir monitoreando cómo va el proyecto, etcétera. ¿Ya? Estas son cosas que nosotros hacemos. Los alfa son las cosas con las cuales nosotros trabajamos. Las prácticas son las cosas que hacemos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ya. Ok. Ahora, cuando nosotros decíamos aquí al principio, si no mal recuerdo, me estoy volviendo un poco, nosotros decíamos que una característica del kernel es que se podía extender. Bueno, se me perdió un poco dónde sería. Ya, pero una característica del kernel es que era extensible. Aquí está, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos ir poniéndole como nombres a cada una de esas prácticas o a cada uno de esos alfas que nosotros hacíamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que al principio cuando pusimos el slide, el primer dibujo, nosotros en vez de poner los nombres como reales de los alfa, pusimos como el nombre de las cosas que nosotros hicimos, ¿ya? Y eso es un poco la gracia, ¿ya? Nosotros podemos ir intercambiando esas cosas. O sea, permite agregar prácticas. En otras palabras, en este caso nosotros usamos análisis y diseño, historias de usuario, como podríamos usar un listado de requerimientos, como podríamos usar casos de uso y así sucesivamente. La gracia de esto es que nosotros vamos armando como estos elementos acá. Y eso es lo que nosotros nos permite compartir un poco las cosas. Nosotros podemos compartir quizás con otros equipos cómo fue que nosotros estructuramos nuestro trabajo, cómo fue que nosotros trabajamos, cómo fue que nosotros fuimos levantando los requerimientos, nosotros fuimos, no sé, quizás probando el sistema. Y esas cosas se pueden ir compartiendo con los demás. Por eso que dice, se pueden representar como unidades modulares, separadas y distintas. Y que permite eso, escoger si se usa o no alguna. ¿Ya? Nosotros no vamos a usar todas las posibilidades que existen, nosotros no hacemos historias de usuarios, casos de uso y listado de requerimientos. Nosotros vamos a adoptar una, la que mejor se asocia a nuestro contexto, ¿ya? Esa es como la esencia. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. ¿Mm? Ahora, lo que nosotros le adelantó un poquito que existen unas tarjetas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de las tarjetas? Dice, proporcionan recordatorios y señales concisas para los miembros del equipo y sus tareas diarias. Y eso suena como un poquito raro. Si ustedes se fijan aquí, las tarjetas tienen como aquí.
Por ejemplo, cuando nosotros decimos que está cumplido, viene una serie de cositas adentro, descripciones, ¿ya? Para yo decir que los requisitos se encuentran en ese estado, es porque yo cumplí esos checks que aparecen ahí adentro, ¿ya? Ahora, para ver eso, es como que vamos a ver como una especie de escenario, ¿ya? Aquí aparece la referencia bibliográfica donde se sacó ese escenario. ¿M? Pero aquí vamos a ver, o vamos a ver cómo se aplicarían, por ejemplo, las tarjetas o este contexto de CMAT, en un caso real, por decirlo así, pero está sacado de ahí, ahí está la referencia. Dice, una empresa con procesos formales muy poco desarrollados. ¿Qué significa eso? Que es como generalmente como una especie de, podría decirse como una empresa pequeña que está recién partiendo. Hay cierta formalización de las cosas que hacemos, pero la mayoría de las cosas no están como escritas, o se saben que hay que hacer, pero de forma un poco más informal. Por lo tanto, tiene procesos formales muy poco desarrollados. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no está claro, no está documentado, no existe una norma, no existe un proceso escrito en alguna parte que lo norme, ¿ya? Empresa que te dice empleados con trayectoria y recién titulado, es decir, tenemos gente que tiene experiencia trabajando como gente que recién se está integrando al equipo. Y aquí habla un poquito de cuál es la aplicación que puede hacer. Para efectos prácticos esto podría ser cualquier cosa, que hablan de una aplicación móvil, pero para efectos reales de la aplicación del kernel, la esencia del mismo es que esto nos da el contexto, pero no determina la forma del kernel en sí mismo, que es un poco la motivación y la gracia que estaba al principio, ¿ya? El escenario dice, el proyecto, el equipo comenzó con solo 2 desarrolladores, como que nos explica un poquito qué tenemos. Tenemos personas que tienen experiencia con personas que no tienen. Es decir, el proyecto refleja un poco la naturaleza de lo que era la empresa. Personas con experiencia y personas que recién se están integrando al tema del desarrollo. Y aquí nos dicen un poquito cuál es la mirada del líder que tiene el equipo, cuál es lo que él entiende como un proyecto exitoso. Y que el proyecto o el equipo trabaja de forma iterativa, es decir, nos está diciendo cómo se está instanciando o cuál es una de las prácticas que se está usando en el alfa de cómo se ejecuta el trabajo. Entonces, la idea es que nosotros vamos a utilizar este tema de las tarjetitas para saber cómo se ocupa y para poder determinar cuál es el estado de cada uno de los alfa. El estado de cada uno de los alfas nos va a decir cómo se encuentra el proyecto o cómo se encuentra nuestro desarrollo en general, ¿ya? Entonces, para hacer eso, existe una serie de tarjetas. ¿Ya? Esas tarjetas representan los estados de cada alfa. En este caso de la imagen, el estado de los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen todas las tarjetas juntas para el alfa. Por ejemplo, todas las tarjetas para el alfa requisitos. ¿Ya? ¿Ve? Como se fija aquí, se ordenaron todas. ¿Ya? Y nosotros vamos a ir como chequeando en cada una de ellas a ver si vamos cumpliendo o no vamos cumpliendo las condiciones. Por ejemplo, en concebido se ven ciertas cosas que están acá, estos elementos de acá. Bueno, aquí la imagen está abajo en español y la regla está en inglés porque no encontré una buena imagen en español. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir haciendo como un checklist. ¿Ya? Vamos viendo por cada uno de estos puntos. Si nosotros vamos cumpliendo todo esto, vamos chequeando. Cumplimos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Significa que si cumplimos todo esto, que nuestros requerimientos sí están concebidos, por lo tanto estamos ok. Si estamos ok, la dejamos ahí y pasamos a la siguiente. Y así vamos avanzando. En este caso de acá es como que fuimos chequeando todo. Están todos los elementos como con check, ¿ya? Hasta que vamos a llegar, por ejemplo, a la parte en que los requerimientos queremos saber si han sido tratados o no. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que los requerimientos y el sistema no hay un match entre ellos. ¿Ya? Significa que si yo voy mapeando los requerimientos con las cosas que tiene el sistema, hay algo que me falta. Significa que este punto de aquí yo no lo he conseguido. Cuando yo llego a esa parte de ahí, significa que yo no he alcanzado este estado. Por lo tanto, los requerimientos no han sido tratados. ¿Qué hago en ese momento? Yo separo, ya, como que alejo las cartas de esa carta en adelante, yo las separo. ¿Por qué? Porque esto va a identificar que todo esto de acá, yo todavía aún no lo alcanzo, es decir, no he logrado ese estado. En cambio, los que me quedan en el otro costado son las cosas que yo ya alcancé, o sea, yo ya cumplí con esos estados. Y eso se hace con todos, ¿ya? En el fondo nos va a ir quedando algo como esto de acá. A este lado de aquí, todas las cosas que nosotros ya hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque sabemos que todos esos checks están ok. Y aquí son las cosas que me faltan. ¿Por qué me faltan? Porque uno de los checks de estos estados de acá aún no lo puedo cumplir. Uno más de ellos no se han alcanzado. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo puedo determinar qué próximos pasos voy a hacer. Puedo priorizar mis acciones de aquí en adelante. ¿Ya? No me dice esto qué es lo que yo tengo que hacer, ni cómo lo tengo que hacer. ¿Ya? Lo que me está diciendo es que este es el estado donde está mi proyecto. ¿Ya? Y en base a eso yo puedo tomar una decisión. Puedo decir,
Bueno, es más o la mayor prioridad del equipo es poder quizás alcanzar o trabajar respecto a los requisitos, por lo tanto, mis próximas acciones, perdón, se van a orientar a poder resolver ese problema, ¿ya? Se van a orientar quizás a poder lograr o poder revisar o ver qué me faltó para que todos los requerimientos puedan estar asociados a algún componente del sistema o alguna necesidad del sistema o alguna funcionalidad que voy a hacer en el sistema. Entonces yo me ordeno, ¿ya? Para eso me sirve, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Pero ojo, si ustedes se fijan de acá, no me dice cómo lograr esto, ni qué es lo que yo tengo que hacer. Solo me dice que me faltó algo, me ayudó a identificar que algo faltaba y por ende me va a ayudar a mí a determinar con mi equipo cuáles son las próximas acciones o pasos que debo hacer. Y eso con cada uno de los distintos elementos. Tampoco me dice cuál alfa es prioritario respecto al resto, ¿ya? Esa es una decisión que también toma el equipo. Solamente me dice como el estado, la salud de cada uno de esos alfas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? En realidad, la idea es bastante sencilla. ¿Ya? Lo que de repente puede costar un poco es que uno empieza a pensar como prácticas específicas, pero eso lo va un poco a medida que uno va conociendo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entiende? Ya. Entiendo que el no es que no hay duda. Ya. Si tienen alguna duda me preguntan, si no se entendió, me preguntan. ¿Ya? Ahora, aquí dice como controversia. ¿Por qué cierta controversia? Porque uno de los puntos que nosotros vimos al principio, o que yo les nombraba, que es como un poco ambicioso también querer o buscar representar cualquier iniciativa de lo que es hacer software, ¿ya? Y eso fue una de las quizás críticas o controversias que se dice a esto, que es un poco arrogante, quizás está descuidado porque no aborda todas las cosas, o que tampoco es un reflejo fiel o exacto de cualquier iniciativa, ¿ya? A lo mejor no se adapta bien a cualquier, si yo tengo un contexto en mi propio proyecto, quizás no lo puedo representar claramente en esas relaciones, ¿ya? Pero aún así es como un buen punto de partida porque nos sienta ciertas bases para poder compartirlas. ¿Mm? O sea, uno puede hacer como un esfuerzo para poder llevar una iniciativa y representarla de esa manera, lo cual nos puede servir como para homologar un poco la conceptualización y así poder compartir ciertas experiencias. Así que desde esa perspectiva es positivo, ¿ya? Y aquí hay como algunas, dice como controversia, dice cosas que, o el escenario actual, como que son cosas que generalmente pasan. Algo que es como bien común en temas de desarrollo, cuando dice se sigue mucho la moda, es como que si sale algo nuevo, es como que todo el mundo se esfuerza en tratar de hacer cosas con eso. Es como, por ejemplo, si está muy en boga trabajar con microservicios, es como que de repente todo el mundo quiere que sus proyectos sean orientados o en arquitectura basada en microservicios, cuando muchas veces no es el caso. Hay aquí es como pasa un poco mismo con las prácticas, de repente uno puede caer en eso de que si salen cosas nuevas o algún equipo o aparece algo nuevo, alguna forma de trabajo nueva, alguna propuesta de trabajo nueva, algún esquema de trabajo nuevo, quiere adoptarlo inmediatamente, ¿ya? Y de repente uno puede caer en eso, en tratar de adaptar las cosas nuevas, como seguir todas esas modas. Y esto puede construir un poco aquello, ¿m? Porque en el fondo son como prácticas novedosas que los equipos van a querer tener. Porque se cree un poco también que es porque si es nuevo es mejor que lo que había. Y muchas veces si es nuevo a lo mejor es diferente y se adapta en otras cosas bien, pero en otras cosas no. Entonces no hay que ser también como un poco más pausado en ese sentido y pensar un poquito antes más de adoptar alguna práctica en particular y no solo porque otro equipo lo hizo. ¿Mm? ¿Ya? Hay como que esas precauciones que tener. Bueno, y aquí un poco de lo que nosotros ya hemos hablado, dice que SEMAT ofrece un metamodelo de cualquier iniciativa de desarrollo, es porque esa es la conceptualización de alto nivel de cualquier iniciativa de desarrollo de software. ¿Mm? Ahora, ¿es difícil poder querer representar cualquier iniciativa? Sí, pero al menos aquí hay una propuesta de cómo poder hacerlo. ¿Mm? No será perfecta, tendrá algunas controversias, como nosotros decíamos ahí, pero al menos nos sirvió a nosotros para poder representar, por ejemplo, lo que nosotros hicimos anteriormente en análisis y diseño. ¿Ya? Y si nosotros lo vemos y si después ustedes le dan una vuelta un Profe, poco, ¿sí? profe, que se le había caído el O Zoom hace nada, así. ya, ¿qué se perdió? Creo que lo anterior de lo que estaba hablando se cayó más o menos. ¿Como por Que no tiene aquí? muy buena conexión a internet. No, no, un poco después. ¿Aquí?
Ahí. No, aquí, bueno, básicamente era como la parte así como eh, las controversias al respecto a este tema de acá, o de lo que nosotros estuvimos conversando respecto a CEMAT, es que es como, por decirlo, no es como perfecto, porque a lo mejor no se asocia exactamente, cualquier proyecto ensayar exactamente a eso, pero al menos no pone un marco común para poder conversar. Quizá en algunos escenarios se tiene que forzar un poquito para poder describirlo, no se vaya exactamente ahí. Quizás de repente las prácticas no se hace muy claro dónde poder llevarlas o con qué asociarlas, pero al menos nos permite tener un grado de conversación. ¿Ya? Ahora, algunos acusan porque puede ser un poquito arrogante, que solamente se hizo por un interés comercial, pero así toda la iniciativa pone un punto de partida o al menos plantea un marco común de conversación para poder compartir experiencias. ¿Ya? Lo otro es que se pueden caer como en algunos riesgos o ciertos problemas. Por ejemplo, el seguir mucho a las modas. Lo que yo les decía, muchas veces cuando sale un nuevo esquema de trabajo, por ejemplo, yo les daba el caso de arquitecturas basadas en microservicios, se tiende a forzar muchas veces una iniciativa de desarrollo de software para poder adoptar esas cosas, cuando generalmente, en muchos casos, no son requeridas o no son necesarias. ¿Ya? Es de como que de repente, por eso dice, se siguen mucho las modas porque salió microservicio y a lo mejor todos querían trabajar en arquitecturas basadas en microservicios, cuando esa arquitectura es súper buena en ciertos escenarios y en otros puede ser un poco difícil de manejar. ¿Ya? Y un esquema como este puede hacer como de repente caer en ese pecado de seguir aquellas prácticas que se consideran que son novedosas, porque de repente se confunde lo novedoso como que es mejor a todo lo que había antes, cuando lo novedoso es nuevo y puede que funcione bien para ciertas cosas y para otras no. Eso nos lleva a que quizás no existe mucha evidencia empírica para poder decir que cierta práctica es mejor que otra y esto puede llevar a confundir un poco. Ya, eso es a lo que se refiere. Ahora, en términos generales, tenemos como dice que un metamodelo que permite describir las iniciativas de desarrollo y con ello poder compartirlas. Por eso lado está bien. Por eso que Stoma dice que aborda aquel desafío. ¿Ya? Y también nos permite hacer como llevar al detalle y poder como clasificar distintas prácticas en estos elementos o asociar estos distintos alfa. Entonces nos permite también ordenar un poco la conversación desde una mirada como más metodológica de lo que es hacer una iniciativa de desarrollo. ¿Ya? Y aquí aparecen como algunos enlaces respecto a si ustedes quieren tener más información al respecto. ¿Mm? En realidad es bastante simple o cortito el tema de SEMAT, que es una de las cosas que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Sí, no. ¿Se entendió? Sí, ya, qué bueno. En realidad, si ustedes se fijan, es como una mirada de bien alto nivel, pero si usted, y pues el ejercicio que yo les recomiendo es que vean un poco lo que hicieron antes del análisis y diseño, o quienes quizás ya trabajan en desarrollo de software propiamente tal, tomen alguna de sus iniciativas y empiecen a ver cómo se adapta en ese marco conceptual, ¿ya? Yo les voy a subir la presentación, claramente el PDF, para que ustedes puedan ver eso, ¿ya? Eso es uno de los temas. El segundo tema que yo quiero adelantar un poquito es que conversemos sobre otro de los puntos de esta presentación, que es Scrum, ¿ya? Que otro de los temas que está dentro del curso, ¿ya? Ahora ya vamos a entrar como a abordar como un framework de trabajo propiamente tal que se llama Scrum, que quizás más de alguno de ustedes lo ha escuchado. No sé si alguno ya conoce Scrum o al menos ha escuchado Scrum. ¿Sí? ¿Ya? Scrum es como bien popular, es como bien conocido. ¿Ya? Es como que harta gente trabaja en Scrum o se escucha harto de Scrum o el Scrum Master, etcétera. ¿Ya? Es como bastante popular. La idea es que nosotros ahora trabajemos un poquito o conversemos un poquito de lo que es Scrum. ¿Ya? ¿Qué es lo que es Scrum? ¿Qué es lo que no es Scrum? ¿Cuál es su motivación, etcétera? Nuevamente, como tomando un poquito las mismas preguntas de la clase, de esta misma clase y la clase anterior, ¿qué cosas nosotros trabajamos en el proyecto del ramo anterior, de análisis y diseño? Entonces, por ejemplo, ustedes realizaron una lista de requisitos al inicio, en este caso de historias de usuario al inicio del proyecto. ¿Fue algo que se les pidió? Si se acuerdan de análisis y diseño.
¿Se acuerdan o no, más o menos? Sí, ¿cierto? Una de las cosas que se les pidió al principio era que ustedes realizaran, o al menos se les exigía, poder partir al menos con 3 historias de usuario. ¿Ya? Esos son los requisitos iniciales. Después se pedía, o se esperaba al menos, que ustedes seleccionaran al menos algunas historias de usuario para partir una iteración de desarrollo. No iban a tomarlas todas al tiro. ¿Ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, identificaron o ahora identifican algún impedimento con el cual ustedes trabajaron, o al momento de trabajar en ese ramo, o se acuerdan de algún impedimento que hayan tenido, por ejemplo. La primera clase, algunos me nombraron algún impedimento que tenía, por ejemplo, que ver con el conocimiento respecto a las tecnologías. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, como dice el compañero en el chat, el poder implementar o llevar a la práctica algunos conceptos, o quizás patrones, etcétera. Pero ustedes a medida que iban trabajando, se iban encontrando quizás con ciertas piedras de tope, por decirlo así. Ahora, y honestamente, ustedes como equipos hicieron reuniones de, por ejemplo, planificación para saber qué iban a hacer en el proyecto. ¿O alguno de ustedes hizo reuniones con sus compañeros? Se juntaban, no sé, todos los días, cada cierto tiempo, cuando tenían la entrega, ¿con qué frecuencia se juntaban? Se juntaban como para repartir. Ah, ya, se juntaban quizá al inicio de una iteración, ¿sí? Y después al inicio de la siguiente, y así sucesivamente. Me imagino, al menos es como lo... Ya, trabajaban todos juntos, etcétera. Después, ustedes cada vez, por ejemplo, que los ayudantes o sus tutores le entregaban una evaluación, ya, porque generalmente los tutores tenían que entregar la evaluación con cierta retroalimentación, con ciertos comentarios. Ustedes se juntaban a analizar eso, a ver qué es lo que les decía, qué les pedía corregir, lo analizaban, lo revisaban, lo conversaban, o quedaba ahí nomás. Así, generalmente ustedes tomaban eso, como dice Diego, lo tomaban, lo revisaban, me imagino, lo conversaban con su grupo y lo aplicaban para poder mejorar la siguiente entrega y en consecuencia poder mejorar su nota, ¿ya? O corregir su nota. Todas estas cositas que ustedes fueron haciendo, o al menos se trató o se pidió o se fue guiando el proyecto para que se hiciera, son, guardando bastante las distancias, algunas de las prácticas que son sugeridas en Scrum, ¿ya? Scrum no es un conjunto de prácticas y cosas que se sugiere hacer. ¿Mm? Tiene varias prácticas que en su conjunto son Scrum y que se espera que también las personas sigan. ¿Mm? Ahora, ¿por qué vamos a hablar de Scrum? Y allí vamos a hacer como un pequeño paréntesis porque tenemos que ver más o menos cómo se manejaban los proyectos generalmente. ¿Ya? Aquí dice, la motivación dice gestión de proyectos de forma predictiva. ¿Por qué ustedes creen que se habla de forma predictiva? ¿A qué se refiere con forma predictiva? En base quizás a este dibujito que está acá. ¿Qué le encuentran o qué problema le encuentran a este dibujito, a esta forma de poder organizar el trabajo? O las flechas. ¿Se fijan las flechas que tiene? Son en ambos sentidos. Ya, no hay retrospectiva. Yo tomo requisitos y paso a diseño. Una vez que diseño, implemento, verifico y mantengo. Esto tiene una forma de una cascada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se fijan que es como una cascada? Yo termino una cajita, paso a la siguiente, ¿ya? Yo no me devuelvo, sino que voy avanzando. ¿Qué problema tiene eso? ¿O qué problema podría tener eso? Yo podría decir, por ejemplo, que los requisitos, una vez que yo los levanté, no van a cambiar. O este esquema de acá, en implementación, considera modificaciones en los requisitos o nuevos requisitos, según este dibujo. No, ¿cierto? No lo considera. Yo estoy implementando cuando ya, porque ya diseñé, porque yo ya tengo los requisitos. Yo no estoy considerando, por ejemplo, que en implementación aparece un nuevo requisito o cambia un nuevo requisito. ¿Ya? Si se fijan, este esquema de acá parte o de la base
de que los requisitos son muy bien conocidos. ¿Ya? Yo tengo los requisitos conocidos y bien claros, y una vez que están bien conocidos y bien claros, paso al diseño. ¿Se fijan? Como el moradito viene después de los requisitos, y ahí diseño, y luego implemento. Pero no considera, por ejemplo, que en plena implementación cambie un requisito. ¿Ya? Esto de acá parte de la base que los requisitos van a ser bien conocidos. El tema, el tema es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la gran mayoría, eso no ocurre. Pues dice que actualmente se construye al mismo tiempo que se modifican e introducen nuevos requisitos. ¿Por qué? Porque a medida que el sistema va naciendo, se va construyendo, nuestros clientes van viendo avances, pueden ir naciendo nuevos requisitos o pueden ir cambiando los requisitos que ya existan. ¿Ya? Cuando aquello ocurre, esta idea en cascada se nos rompe un poco, porque se rompe este principio que los requisitos estaban bien claros y establecidos. ¿Ya? Y esto generalmente ocurre muchas veces, y actualmente ocurre basto, que a medida que vamos implementando van cambiando. Por eso es que se hace necesario una forma de poder gestionar estos cambios. No eliminarlos, pero sí poder gestionarlos. Yo no voy a poder quizás eliminar que haya nuevos requisitos a medida que avance el proyecto. Pero sí tengo que ser capaz de poder gestionar aquellos cambios. ¿Ya? Dice, gestión de proyectos ágiles no se formula sobre la necesidad de anticipación, sino sobre la adaptación continua. ¿Ya? En otras palabras, un poquito más simple, las metodologías ágiles, ¿qué es lo que hacen? Es como poder adaptarme al cambio. No predecir qué va a cambiar, sino que a medida que hay un cambio, yo poder tomar ese cambio de los requisitos y poder gestionarlo de forma que no me desarme el proyecto. En este enfoque más tradicional, que es como predictivo, porque el enfoque en cascada es que yo voy terminando una cosa y paso a la siguiente. Si hay un cambio de requerimiento a la mitad, me desarma este esquema. ¿Ya? ¿Ya? La metodología ágil se supone que está hecha para poder adaptar aquellos cambios, para poder ir incorporando esos cambios. Pero ojo, que sea ágil no significa que yo puedo llegar y cambiar las cosas en cualquier momento. De hecho, cuando damos el detalle de Scrum, los cambios en Scrum no se hacen en cualquier momento. ¿Ya? Ahora, Scrum se nace o está dentro de lo que se llaman las metodologías ágiles. ¿Ya? Y aquí yo les dejo un enlace a lo que dice como los 12 principios del manifiesto ágil, que es como un poco la esencia de por qué está esta y otras metodologías y otras formas de trabajo, no solo Scrum, pero otras más que están dentro de lo que se conoce como estas metodologías ágiles. Y yo destaqué algunos de los que en lo personal considero que son como los más relevantes, los más importantes, o al menos los que yo creo que les debería llamar más la atención a ustedes. Dice, los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. El software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. Este punto de acá, generalmente muchos lo malinterpretan. Dice por encima de la documentación exhaustiva, pero no elimina la documentación, ¿ya? Nosotros vamos a documentar lo que es necesario que se documente, lo que es útil para el desarrollo del proyecto. Yo no voy a documentar porque alguien me está pidiendo documentar tal cosa. Si no es útil, no se documenta. Si es útil, se documenta, ¿de acuerdo? De hecho, las historias de usuario son documentación, ¿ya? Lo que pasa es que nuestro foco no es generar una documentación exhaustiva de las cosas, ¿ya? Sino que lo que sea útil. La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Esto es importante porque si ustedes se fijan, dice colaboración con el cliente. Significa que para poder llevar adelante esta metodología de forma exitosa, se necesita también que el cliente esté comprometido con la metodología. ¿Mm? Si nosotros tenemos un cliente que nos va a pedir cambios porque dice que trabajamos de forma ágil, después no nos puede sacar en cara, por ejemplo, el contrato con ciertos requerimientos, porque se entiende que estamos trabajando en un esquema que es cambiante. Estamos trabajando en Scrum porque queremos ser capaces de poder gestionar los cambios de los requerimientos que van a ir apareciendo o que van a ir modificándose. ¿Ya? Por ende, no podemos basarnos, por ejemplo, en un contrato que tenga ciertos requerimientos, y eso puede ser un poco conflictivo en la práctica. ¿Ya? Dice, la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de respuesta al cambio, no es llegar y hacer los cambios en cualquier momento. Pero la metodología, ¿qué es lo que dice este framework y las metodologías en general? Es tomar los cambios y poder manejarlos de alguna manera. Más allá de que existe una planificación establecida previa, porque es la esencia de esta metodología. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Alguna duda? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ya. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ya. Ok. Esto es un poquito así y la imagen es como que yo, es como que representa un poco esos principios en el fondo que nosotros es como un poco en la vida, nos vamos adaptando a las cosas que van pasando más allá de que tengamos un plan específico, ya, eso es como un poco la esencia. Ya, esto de acá, después yo creo que ustedes lo pueden leer más en detalle, pero un poquito de la historia del tema del Scrum, qué es lo que es el Scrum, que viene del tema del rugby, etcétera, ya. Pero algunas características propias de lo que es el framework, dice, es un método iterativo incremental para equipos pequeños y multidisciplinarios, ¿ya? La idea es como que vamos trabajando en pequeñas iteraciones chiquititas, ¿ya? Equipos que se van autogestionando. Después vamos viendo esas características. Y aquí dice, característica del framework dice, fácil de implementar en pocos días. Fácil, entre comillas, porque después vamos a ver que hay roles específicos y también existe cierta metodología para llevar adelante el tema. No es llegar y hacerlo, ¿ya? Pero es fácil, por decirlo así. Permite gestionar problemas complejos, ¿ya? ¿Por qué gestionar problemas complejos? Porque nosotros vamos dando cuenta y vamos a ir viendo que nosotros de alguna forma vamos a ir dividiendo este problema complejo en pedacitos chiquititos, ¿ya? De hecho, el mismo framework Scrum nos va llevando a dividir ese problema en pedacitos chiquititos. Cuando lo dividimos en pedacitos chiquititos, eh, pasa que somos capaces de ese gran problema complejo poder dividirlo. Si nosotros lo hiciéramos en cascada, como se veía al principio, quizás tendríamos que abordar todo el tema del análisis en un principio y se volvería demasiado complejo. En cambio acá hacemos como una primera pasada y luego dividimos. Entonces nos permite gestionar esa dificultad. Apoya autoorganización, creatividad y aspectos emergentes, un poco la idea de que la autogestión de los equipos, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, las instancias de reunión si bien van a ser diarias, pero somos nosotros los propios equipos los que nos gestionamos y que tenemos que ser capaces también de poder entregar la información que se requiera para poder tomar decisiones, ¿ya? ¿Mm? Y aquí esto después vamos a ir como, viendo después como estos elementos específicos. Aquí está como una descripción un poquito de lo que es el framework Scrum, ¿ya? Tenemos el equipo que tiene distintos roles. Está el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Después vamos a ir viendo qué son cada uno de ellos, ¿ya? Uno representa la visión del negocio, por decirlo así. Otro el que se encarga de que esto funcione bien, ¿ya? Y nosotros el equipo de desarrollo que son las personas que vamos a estar desarrollando. Y existen distintos elementos con los que se trabaja. El Product Backlog, el Sprint Backlog también. Existen incrementos, existen también reuniones, están las reuniones diarias, están las reuniones de retrospectiva, está el sprint review, que son las revisiones, está el mismo concepto de sprint, que es un sprint que tiene una duración acotada o más restringida, etcétera. Y todas esas cosas en su conjunto, toda esta maquinaria que se ve usted que se va moviendo, es Scrum en su conjunto. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí aparecen como los roles más específicos, lo que son los roles del equipo del Scrum. Product Owner se gestiona la visión y los requisitos. El Product Owner es la mirada del negocio, ¿ya? Él se va a preocupar de tener esa mirada de negocio respecto a cuáles son los objetivos del negocio, de lo que se quiere conseguir con el proyecto o en esta iniciativa de desarrollo. El Scrum Master dice que es un facilitador, dice, guía al equipo en el framework Scrum, ¿ya? Pero es importante porque cuando el Scrum Master facilita es que tiene que guiar al equipo, por ejemplo, él se va a tener que preocupar de que todos los días el equipo se junte en los 15 minutos para la reunión inicial, ¿ya? Él se tiene que preocupar de que ello se haga. Él se tiene que preocupar también quizás de hablar con el cliente cuando sea necesario hacer, por ejemplo, una revisión del sprint para que esté también esa mirada. Él se tiene que preocupar, por ejemplo, de hacer la reunión inicial. Esas cosas. Por eso es que él es un facilitador. Y se guía al equipo en el framework Scrum. Framework Scrum, ¿por qué? Porque son todas estas distintas cosas que se tienen que llevar a la práctica. Y el equipo dice desarrolla el sistema y se autogestiona. ¿Por qué se autogestiona? Porque nosotros vamos diciendo un poco lo que vamos a hacer para poder lograr los objetivos del sprint. Y es bien importante el concepto del sprint porque si ustedes se fijan, una de las reuniones que hay son al inicio de cada sprint, de cada iteración. Los sprints son iteraciones, son un tiempo que dura. Dicen que tiene que durar entre 2 a 4 semanas. ¿Ya? No se recomienda 4 semanas porque 4 semanas es un mes y es mucho tiempo. Generalmente son
máximo 3 semanas, idealmente 2, ¿ya? Es decir, son 2 semanas de trabajo. En esas 2 semanas de trabajo, al inicio de esas 2 semanas de trabajo, el equipo se compromete a lograr ciertos objetivos. ¿Mm? También es como una responsabilidad bien grande por parte del equipo, porque nosotros como equipo no es que nos pongamos al cuello, pero sí nos comprometemos y somos responsables de las cosas que vamos a tratar de hacer en esas 2 semanas. ¿Ya? Claramente pueden haber problemas, etcétera, pero es un poco lo que la responsabilidad de como equipo, decir qué es lo que se va a hacer de aquí a 2 semanas o a 3 semanas según la duración del sprint. ¿Ya? Por eso que se autogestiona en ese sentido, pero esa autogestión conlleva una responsabilidad también grande por parte del equipo. ¿Mm? Product Owner, aquí está como un poquito más en detalle. Construir y difundir versión del producto, considerar expectativas del cliente y los stakeholders. ¿Por qué hice considerar expectativas? Porque claramente nuestros clientes van a tener van a esperar algo de ese producto, de este sistema que va a salir. Entonces, él con una mirada de negocio tiene que tratar de ir viendo cómo se van mapeando esas expectativas con lo que efectivamente nosotros podemos hacer y tratando de que ambas cosas estén más o menos apunten a lo mismo, ¿ya? Proveer requisitos claros y testeables al equipo. ¿Por qué testeables? Porque nosotros tenemos que verificar qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y cómo nosotros podemos testear, no solamente desde un punto de vista técnico, sino que testear desde una mirada de negocio. Es decir, que se cumpla funcionalmente lo que se está haciendo. ¿Mm? Y se colabora con el cliente y el equipo para cumplir las metas. Nosotros somos como la parte más técnica y el Product Owner viene a ser como la parte del negocio. ¿Mm? Coordinar y priorizar el Product Backlog. ¿Ustedes saben lo que es el Product Backlog? ¿Saben lo que es? Sí, no. ¿Saben lo que es el Product Backlog? Ya. El Product Backlog, que es un poquito lo que sale acá, Product Backlog son como todas, por decirlo así, los requerimientos iniciales con los cuales nosotros vamos a trabajar. Ah, nosotros inicialmente hacemos como una mirada completa, más o menos, de qué es lo que nosotros queremos hacer. Hacemos como un barrido inicial. ¿Ya? Ese barrido inicial claramente va a ir cambiando con el tiempo. ¿Por qué va cambiando con el tiempo? Porque van a ir naciendo nuevos requerimientos o modificando lo que existe. ¿Ya? Pero el Product Backlog es como nuestro barrido inicial. De ese barrido inicial, nosotros vamos a ir tomando un subconjunto. ¿Por qué tomamos un subconjunto? Porque no vamos a hacer todo al tiro. Claramente vamos a tomar algunos. Por eso es importante el rol también del Product Owner, porque nos ayuda también a priorizar. Entonces nosotros vamos tomando esas cosas que tienen mayor prioridad y las vamos a trabajar en un sprint. Recuerden que un sprint tiene una duración acotada de 2 a 3 semanas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el Product Backlog es como el listado inicial o nuestra bolsa inicial de posibles requerimientos. Algunos que yo voy a ir tomando, con cierta lógica claramente, se van tomando y se van a trabajar en un sprint, ¿de acuerdo? De 2 a 3 semanas. Ese subconjunto es el backlog del sprint, ¿ya? Pero el Product Backlog es como nuestra bolsa, nuestro saco grande inicial, del cual vamos sacando algunos para trabajar en un sprint, ¿ya? ¿Sí? ¿Entiende qué es el Product Backlog? Ya. De ese saquito nosotros sacamos algunas, porque si se planifican y se priorizan. Después nosotros vamos a cumplir algunas en el sprint, porque algunas, porque es imposible que las hagamos todas. Es un poco la piel la gracia del sprint. Ahora, ¿por qué los sprints son de 2 a 3 semanas? Porque es un tiempo suficiente para el cual nosotros podamos trabajar en algo, para que podamos entregar algo. ¿Ya? Y al final de ese tiempo, de esas 2 o 3 semanas, recibir observaciones para eventualmente hacer las modificaciones en nuestro product backlog. ¿Por qué modificaciones? Porque es un poco la motivación de este agilismo, poder tomar los cambios, ¿ya? ¿Ok? Las tareas más o menos de cuáles son del facilitador, el famoso Scrum Master. Me imagino que ustedes han escuchado hablar quizá alguna vez del Scrum Master, y si no lo han escuchado, el Scrum Master como que se escucha harto, incluso las personas se pueden capacitar para ser Scrum Master. ¿Mm? Entonces, este facilitador que hace es mantener el proceso avanzando,
crear un ambiente de confianza. ¿Por qué es importante crear un ambiente de confianza? Porque, de hecho, nosotros en nuestras reuniones diarias tenemos que decir un poco qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer, pero también ciertos impedimentos que nosotros tenemos y tenemos que compartirlos con nuestro equipo. También es importante la confianza porque yo también tengo que ser capaz de saber y decir si me puedo comprometer o no a algo. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que alguien, por tratar de quedar bien, se compromete a hacer cosas que en verdad no puede hacer o que no alcanza el tiempo o no sabe lo suficiente para poder hacerlo y que calle los impedimentos con tal de no quedar mal. ¿Ya? Por tratar de decir, pucha, igual soy fome si es que tengo muchos impedimentos que van a pensar que no me la puedo, por ejemplo. Y eso igual está mal porque yo tengo que ser capaz de compartirlos con mi equipo. ¿Mm? ¿Ya? Facilitar las reuniones del equipo. Las reuniones son súper importantes. Eh, si ustedes se fijan, y después cuando vean el dibujito, aquí aparecen varias instancias de reunión. La reunión diaria, la reunión respectiva, la reunión de la revisión del sprint, etc. O sea, hay varias instancias de reunión. Y el Scrum Master se tiene que buscar que se lleven a cabo. Si yo, como les decía en la primera clase, generalmente existe como cierta reticencia muchas veces, generalmente para los que trabajaban en esto, al concepto de las reuniones. ¿Mm? Como que generalmente no nos gusta tener muchas reuniones. Imagínate tener una reunión diaria de 15 días. Al principio suena como un poco molesto, ¿no? Y él se tiene que preocupar que eso ocurra, ¿ya? Tiene que hacer las preguntas difíciles, el cómo vamos, ¿ya? Él tiene que ir preocupándose de cómo va a avanzar el proyecto. Entonces, como la pregunta difícil. ¿Por qué la pregunta difícil? Porque eso puede decir que vamos bien, como también el resultado puede decir que vamos mal, que estamos atrasados, ¿ya? Y hay que tomar cierta medida. Entonces, esa es la pregunta difícil. ¿Mm? Nosotros tenemos que decirle a nuestros Scrum Masters si tenemos algún impedimento, por ejemplo, en esa reunión, y por eso es importante la reunión diaria, porque ahí nosotros podemos decir cuáles son los impedimentos que tenemos para avanzar. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa y ustedes les llaman o les dicen que tienen que apoyar al área comercial para poder estimar una posible venta, ¿ya? Y ustedes están trabajando en un sprint, y esa estimación les quita mucho tiempo. Ustedes tienen que levantar ese impedimento con el Scrum Master y él se va a tener que tratar de gestionar, por ejemplo, con el área comercial, que esa estimación que para después, o bien esa estimación la haga otra persona. ¿Ya? Pero él se va a tratar de remover esos impedimentos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Y también tiene como un rol como de evangelizador, por decirlo así, porque tiene que socializar y educar. ¿Mm? ¿Por qué evangelizar? Porque él tiene que ir dando la importancia, por ejemplo, de las instancias de reunión. Otra cosa que es importante y que no hemos dicho, pero, y que, bueno, está más adelante, pero hacer adelanto, dentro de un sprint no se aceptan cambios. ¿Ya? Y quizás eso suena un poco contradictorio, porque nosotros después dijimos que las metodologías ágiles están para gestionar los cambios. Y ahora le estoy diciendo que dentro de un sprint no se aceptan cambios. El Scrum Master va a tener que decir, por ejemplo, al cliente que si quiere hacer un cambio, tiene que hacerlo al final del sprint. O se va a tratar al final del sprint y ahí se va a tomar, llevar al Product Backlog y planificar. Pero dentro de un sprint no se deberían hacer cambios, no se deben hacer cambios. Y no significa que sea como un contradictorio a la esencia de la metodología ágil, sino que la metodología ágil tiene que gestionar los cambios. Y él los gestiona, o como lo gestiona el Scrum, haciendo la planificación inicial antes de cada sprint, pero no durante o mientras un sprint. ¿De acuerdo? Pues digo que suena como un poco contradictorio, ¿ya? Pero en la práctica no lo sé, porque en realidad yo estoy gestionando los cambios de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Por eso es que estas dos cosas como un rol como evangelizador, ¿ya? Porque también tiene que concientizar un poco también a los clientes, porque los clientes se confunden un poco cuando dicen que es metodología ágil, entonces ellos creen que pueden hacer los cambios cuando quieran. Entonces ellos hacen un requerimiento, se está limitando un sprint y te tiran un cambio y te van a decir, no, pero si es ágil, pues yo puedo hacer cambios. Sí, pero no se van a gestionar, se van a tomar, se van a gestionar, no se van a hacer en el momento que él los pida, ¿ya? El equipo, que podría decirse que vendríamos a ser la gran mayoría de nosotros, porque a lo mejor dentro de ustedes hay un futuro Scrum Master o un futuro Product Owner, pero también estamos los que desarrollamos, ¿ya?
dice que nosotros nos autogestionamos con una perspectiva táctica, ya, así como suena un poco así como de guerra, pero se refiere a que nosotros lo que desarrollamos nos vamos a organizar de tal forma porque nosotros nos comprometimos al principio de un sprint a hacer algo. Y por lo tanto nos vamos a ir organizando durante ese sprint para poder alcanzar los objetivos. ¿Mm? Responsable de estimar el tamaño de los ítems del Product Backlog. ¿Ya? En el fondo nosotros somos los que hacemos las cosas, somos los que estimamos. Y eso es algo que también tiene el tema del Scrum. Se supone que el equipo que desarrolla es el equipo que estima. ¿Ya? Muchas veces pasa que de repente estiman otras personas y desarrollan otras. Y es como súper mala práctica eso, pero suele ocurrir. ¿Ya? Pero aquí son las mismas personas, el mismo equipo de desarrollo el que estima, que dice ser como lo normal. ¿Mm? Y se monitorea su propio progreso. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente vamos diciendo cómo vamos avanzando. ¿Mm? Autónomo y autoorganizado, pero debe responder ante el Product Owner para entregar lo prometido. ¿Ya? Nosotros tomamos un compromiso al principio del sprint, o el equipo de desarrollo toma un compromiso al principio del sprint. ¿Ya? El cómo lo logra es relativamente, dice, como de forma autónoma y autoorganizada. Internamente el equipo se ordena para trabajarlo. Pero la gracia de hacer eso, de esa libertad, es como poder cumplir con ese compromiso. ¿Ya? Entonces es una responsabilidad también. ¿Ya? Esa autoorganización, esa autogestión, esa autonomía es una responsabilidad del equipo para poder lograr los objetivos que el mismo equipo se comprometió a alcanzar, que van en línea con el negocio. La mirada del negocio es la de Product Owner. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Y aquí están las definiciones de las cosas que yo les nombraba al principio, el Product Backlog y el Sprint Backlog. ¿Ya? Lista priorizada de todos los requisitos del producto, de todo lo que hay, de todo lo que sabemos. ¿Ya? Pero no es todo lo que yo voy a hacer en un inicio. ¿Ya? Es todo lo que yo tengo. ¿Mm? Priorizada, ¿por qué es importante priorizar las cosas? ¿Por qué sería importante priorizarlas? ¿Por qué creen ustedes? Ya, sabemos que el contexto de un proyecto es acotado y el contexto de un sprint es acotado. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante priorizar? Si yo tengo eh, tareas que hacer o requerimientos, ¿ya? Y ambos requieren el mismo esfuerzo, es decir, ambos demoran el mismo tiempo. ¿Cuál yo trataría de llevar primero a mi sprint? ¿El que tiene mayor prioridad o el que tiene menor prioridad? Ya, el de mayor prioridad, es decir, nosotros priorizamos con una mirada de negocio y ahí está importante el rol del Product Owner, ¿ya? Entonces el Product Backlog, que es el trabajo pendiente, ¿por qué? Porque son todos los requisitos que tengo identificados, está priorizado, ¿ya? Porque en el fondo yo voy tomando las cosas que tienen mayor prioridad, por algo priorizo. Representa el qué del proyecto. ¿Por qué el qué? Porque en el fondo es lo que yo quiero hacer. Porque, ¿qué es el proyecto? Son todos estos requisitos pendientes. Ahora, aquí dice siempre fluyendo. ¿Por qué? Porque al final de un sprint ese product value se actualiza. ¿Por qué se actualiza? Porque van a aparecer nuevos requerimientos o modificación de requerimientos. Y entonces son tareas pendientes, es el trabajo pendiente. Y es en ese instante en que yo voy gestionando el cambio. Por eso es que es ágil. ¿De acuerdo? Entonces, al final del sprint, yo en ese momento recojo los cambios de requerimiento o los nuevos requerimientos. Esos nuevos cambios o modificaciones o nuevos requerimientos se incorporan al Product Backlog, ¿ya? Se priorizan y luego yo selecciono un pedacito. Y ese pedacito es el Sprint Backlog. Es un subconjunto. Es decir, yo tomo un pedacito de las tareas pendientes y las trabajo en un sprint. Terminado el sprint, ¿ya? Yo es lo que recojo las nuevas cosas. Por eso es que el Sprint Backlog dice que es fijo. Es decir, no cambia. Una vez que yo nace el sprint, no se cambian los requisitos que se tratan en el sprint. ¿Ya? Se termina, y una vez que se termina, se recogen las cosas nuevas. Lo nuevo, ¿dónde se integra? Al Product Backlog. De Product Backlog saco un pedacito, lo trabajo y eso es el Sprint Backlog. Pero el Sprint Backlog no se cambia. Es decir,
durante el transcurso de un sprint, es decir, de una iteración, nos incorporan nuevos requisitos. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, en resumen, el Product Backlog dice trabajo pendiente del producto y el Sprint Backlog es el trabajo pendiente del sprint. El Product Backlog es el todo. El Sprint Backlog son el subconjunto que yo saqué que se trabajan durante un sprint. ¿Ya? Entonces, si nosotros volvemos como al dibujito inicial, vamos a tener a nuestro equipo, que nosotros ya vimos cuáles son los roles. Tenemos el Product Backlog, ¿ya? Que es el todo, ¿ya? Después nosotros nos comprometemos a hacer algo, ese compromiso se traduce en el sprint backlog. Después trabajamos durante un sprint. Ese sprint, aquí dice cada 2 semanas, pero podría ser 3, incluso 4, aunque no se recomienda. ¿Ya? Otra cosa nosotros teníamos reuniones diarias de 15 minutos todos los días, ¿ya? Para ver el cómo vamos en el fondo. ¿Quién se preocupa que salga esa reunión? El Scrum Master, ¿ya? El cómo vamos. Y una vez que termina eso, nosotros logramos un incremento del producto. Y en ese instante, y súper majado lo que estoy diciendo, y en ese instante ahí recién yo tomo los nuevos requerimientos. Yo no los tomo acá, no los tomo en la ejecución del sprint, ¿ya? ¿Ok? Otras cosas que son como importantes, dice lista de impedimentos. Bueno, las cosas que no me permiten seguir continuando, yo les decía, supongamos que ustedes están trabajando y su equipo de trabajo está fallando. ¿Ya? Tiene problemas con el equipo de trabajo. Eso es un impedimento. Y ustedes lo levantan al Scrum Master para que él gestione cómo resolver ese impedimento y ustedes puedan seguir trabajando. ¿Ya? Todas esas cosas que a ustedes no le permiten seguir trabajando son impedimentos. ¿Ya? El incremento del producto es el resultado del sprint. ¿Ya? Cuando yo termino mi sprint hay un incremento de ese producto, es decir, los nuevos requerimientos que yo trabajé. Puede ser aceptado o rechazado. ¿Ya? Eso es importante. A lo mejor yo terminé y a lo mejor ese sprint se rechaza porque no se cumplió el objetivo, no era lo que se esperaba, etc. ¿Ya? Pero al final de un sprint tiene que haber un aumento o un incremento, como dice la palabra, del trabajo total. ¿Ya? Y aquí hay algunas reuniones, o las reuniones que se trabajan en el Scrum. La reunión de estimación, la de planificación y el Scrum diario. ¿Ya? Reunión de estimación antes de comenzar el desarrollo y después de iniciar cada sprint. Es decir, nosotros estimamos nuestras tareas de cuánto tiempo nos vamos a demorar. ¿Con quién nosotros estimamos? Con nuestro Product Owner. ¿Ya? Porque él nos va dando la mirada de negocio. Nosotros el listado de inicial de requerimientos no es acabado, no tenemos todo el detalle. ¿Ya? Nosotros tenemos un requerimiento. Ese requerimiento se tiene que preguntar, se tiene que conocer, se tiene que ver el detalle para nosotros poder estimarlo. Ese detalle no se ve al inicio, ¿ya? Porque si viéramos todo el detalle al inicio, nos iríamos mucho a cascada. Global. La reunión de planificación, que es a principio de cada sprint, es que nosotros decimos ya, nosotros nos comprometemos para en este sprint de X semanas de duración hacer cierta cantidad de cosas. Y la reunión diaria, que es como el Scrum, que viene a asimilar el tema del rugby, es esta reunión inicial, la famosa reunión inicial diaria, de todos los días. Dice máximo 15 minutos. ¿Por qué máximo 15 minutos? Es porque tiene que ser rápida, tiene que ser breve. Por eso es que esta reunión se suele hacer de pie. Es como famosa así como la reunión de a pie, porque todo el mundo se quería sentar luego. Entonces por eso se hace de a pie, ¿ya? Para poder obligar un poquito a que sea rápido. ¿Ya? Bueno, y estamos en la hora, así que la próxima clase terminamos el tema de Scrum, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Yo voy a dejar generando el video y lo subo. Y después yo les mando el enlace a la próxima clase donde eventualmente vamos a terminar de ver este tema, ¿ya? Eso. Que estén bien, cuídense y nos vemos. Acuérdense que está la lectura para el control para que no lo dejen a última hora, ¿ya? Eso. Que estén bien, cuídense. Chao.